Te enseñaron a repetir sin cuestionar. A, B, C. A repetir sin entender. Hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras. Hola, soy Nicolás Lucar, esto es NTP, el nuevo canal de streaming. Es bien fácil entrar, el canal está por supuesto en YouTube, estamos en Kik, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Vamos a estar en todos lados, estamos creciendo. Esto es un proyecto abierto, es un espacio para que la gente que tenga talento o algo que decir haga lo que tenga que hacer, que acá estamos. Digamos, proyecto, bueno, por si acaso ahí abajo está cómo suscribirse, ¿no? Queremos llegar pronto a las 100,000 suscripciones para que nos entreguen nuestra plaquita. Ya pasamos los 83,000, ¿no? ¿Cuánto vamos? 84,000. 83,500 tenemos, nos falta poco. La suscripción, por si acaso, es gratuita, es @NTPstream, @NTPstream, ahí pueden entrar. No solamente tenemos los programas, sino tenemos en las otras redes, en Instagram y en TikTok, clips donde se ponen los momentos más intensos de los programas que tenemos acá. Pero todo esto es posible gracias a nuestros auspiciadores, que cada vez son más y ya nos están generando problemas, porque tengo que ocupar un montón de tiempo en agradecerles. En primer lugar, la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, sino que la pones en práctica. Tienen una infraestructura moderna, clases en inglés, metodología de aprendizaje exponencial. Tienen todo lo que necesitas para destacar en el mundo laboral luego y, por supuesto, está licenciada por SUNEDU. También nuestro agradecimiento a CENICE Abogados, un estudio comprometido con defender lo que más valoras, en el que cada abogado se especializa en su área legal y te ofrece soluciones integrales y a la vez especializadas para que tomes las decisiones legales con la seguridad y confianza que estás haciendo lo correcto. Ellos tienen un local, un centro de asesoría inmediata que está ubicado en la Avenida Arequipa 2661A, Avenida Arequipa 2661A en Lince, a solo 2 cuadras del cruce con Javier Prado. También nuestro agradecimiento a Bryson Hills Perú, que está desarrollando la ciudad industrial de Huachipa Este, que te ofrece todo lo que tu empresa necesita. Es el mejor lugar para invertir de manera segura. Tu lote industrial a precios 100% accesibles, con financiamiento directo, sin pasar por los bancos y la tasa más competitiva del mercado. La única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas actualmente operativas y 2.4 millones de metros cuadrados ya vendidos. Ciudad industrial de Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Y finalmente, estamos en un reto con Hidrosilver Perú. ¿Qué es el Hidrosilver? Es plata coloidal, es agua en la que se han disuelto nanopartículas de plata. Y se supone que esto lo que produce es que elimina bacterias, virus, hongos, parásitos. Puedes supuestamente tratar infecciones crónicas como la gastritis, infecciones urinarias, respiratorias. Se supone que puedes tomar el control de tu salud. Es súper controversial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo me estoy sometiendo a la prueba. Estoy tomando 3 veces al día la plata coloidal. Si me muero, lo voy a enjuiciar, o sea, mis hijos lo enjuiciarán. Y si me curo, les pongo un monumento de todos los males que tengo. Si quieren información, pueden llamar al 992-753-611, 992-753-611. Ahí van a recibir toda la información que necesitan. Antes de empezar el programa del día de hoy, una chiquita, ¿no? Un amigo chino me decía, un consultor chino, que además vino de Ecuador, donde había participado en las obras de reconstrucción, o sea, no de reconstrucción, sino de prevención para los desastres, y quería hacerlas, o vino para hacerlas en el Perú. Y él me decía, yo no entiendo, los peruanos lloran porque no hay agua, y al año siguiente lloran porque hay demasiada agua. No los entiendo, dice, o sea, en el mundo lo que falta es agua, y a ustedes les sobra y la tiran al mar, y el agua viene y les destruye todo. ¿Por qué no la almacenan? ¿Por qué no la administran? ¿Por qué no la gestionan?
¿Por qué no la usan de una manera inteligente? Entonces, cuando venga mucha agua, la guardan, la canalizan, ¿no? Y cuando no hay agua, esa que guardaron de los días lluviosos, la usan para que la agricultura no sea estacional, sino sea todo el año, para que haya agua potable para todo el mundo, para que tengas agua para energía. Es decir, este país es un sueño, me decía el chino. El problema es que los únicos que no se dan cuenta del país que tienen son ustedes. Son ustedes. Porque además el chino, que se había dado la chamba de recorrer las regiones, había encontrado que en todos lados los colegios de ingenieros, las oficinas técnicas de los gobiernos regionales, las facultades, universidades, todo el mundo sabía lo que había que hacer. Estaba claro, en algunos casos décadas se sabe de lo que hay que hacer y no se hace, y no es porque no hay plata y no hay ideas. Me van a disculpar la grosería, lo que pasa es que hay gente de mierda a cargo de la gestión pública, porque no hay otra manera de definirla, corruptos e ineficientes. Por eso todos los años nos enfrentamos a la misma desgracia. Ahora, ¿de quién es la culpa que hay esta calidad de gente en la gestión pública? De nosotros, pues, de los que votamos. Entonces, el 12 de abril, a ver si nos ponemos las pilas y votamos por gente que esté a la altura de las circunstancias. O sea, que por lo menos sea honesta, que es un requisito bastante difícil de lograr entre los políticos peruanos, que tenga un mínimo de compromiso con que las cosas empiecen a cambiar en el Perú y que sobre todo tenga el compromiso de involucrarse en hacer lo que hay que hacer, que ni siquiera tiene que inventarlo, está escrito todo lo que hay que hacer. O sea que, mis queridos compatriotas, conciudadanos, electores, desahuévense el 12 de abril. He dicho, punto. A ver si llega, ¿no? A ver si llega. Vamos a inaugurar hoy una secuencia a la cual yo le tengo mucho cariño. Hemos trabajado mucho tiempo en esto. Mucho tiempo, ¿ah? O sea, yo estoy en este tema años. Y he conocido en el camino, ahora les explico, ¿no? Esto se llama Proyecto Plan Perú. A ver si ponemos la presentación. Miren, ¿qué es lo que nos pasa? El 12 de abril tenemos elecciones, 36 candidatos a la presidencia y la pregunta es, ¿y cuál es el plan? Es decir, ¿tenemos 36 ideologías en el Perú? No tenemos, pues. Y la discusión es que quién es el más guapo, el más bonito, el que más se parece a Bukele, el que quiere hacer la de Milei. O sea, no hay proyectos nacionales detrás de esta gente. Entonces, este es el candidato 37, ¿ya? Lo que vamos a poner acá en juego, en la cancha, es el candidato 37, el candidato de las ideas. O sea, el Perú, yo estoy convencido, puede ser un país del primer mundo en un plazo extraordinariamente corto. ¿Y eso de qué depende? De que seamos capaces de reconocer nuestra historia, lo que hicimos mal y bien en el pasado, de entender la situación en la que estamos y sobre todo que seamos conscientes de las enormes posibilidades que tenemos como país. Es decir, lo que tenemos es, o sea, como hemos estado tanto tiempo divididos, enfrentados entre nosotros, hemos perdido territorios, pero más que ello, hemos perdido oportunidades, ¿no? Hemos tenido el guano en el momento que todo el mundo quería guano. Miren, hemos tenido el salitre, hemos tenido el caucho, cuando todo el mundo quería caucho. Bueno, ahora tenemos oro, plata, cobre, litio, tierras raras, montones de minerales más, tenemos agricultura de exportación, tenemos un mar riquísimo, tenemos un potencial turístico bestia, una capacidad de producir energías renovables como nadie. Es decir, en Arequipa y Moquegua tienen más carga de radiación solar que Arabia Saudita, ¿ah? Y nosotros ni nos enteramos. Tenemos una Amazonía que es no solamente fuente de oxígeno, sino de una enorme riqueza que se puede explotar racionalmente sin destruirla. Es decir, tenemos todo junto y hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Y esto de qué depende? De que comencemos por poner estos temas en discusión. Entonces, a lo largo de, originalmente eran 12, después se convirtieron en 16, yo creo que van a ser más de 16 semanas, vamos a dedicarlas todos los viernes a poner un tema sobre la mesa. A poner un tema, porque ustedes se van a enterar
de cosas que yo estoy seguro que sobre todo la gente más joven no tiene ni idea. Ni idea. O sea que en el Perú se inauguró el primer tren de Sudamérica, que en el Perú se inauguró la primera fábrica de automóviles de Sudamérica. Es decir, me pongo a llorar si sigo recopilando lo que hemos sido, lo que dejamos de ser, pero lo que me da esperanza y me quita las ganas de llorar, sino me da entusiasmo, son las posibilidades que tenemos. Entonces vamos a empezar el día de hoy con trenes, que está tan de moda hablar de trenes últimamente, ¿no? Está con nosotros Guido Penano, economista, que no necesita presentación porque es más famoso que el pan con chicharrón. Está tú eres arquitecto, ¿no es cierto? El arquitecto Robert Salame, que es una mente luminosa, que emite así su luz desde el Mantaro, un hombre que piensa en el Perú, y los hemos invitado porque son dos de las personas que más saben del tema de trenes en el Perú. Es más, Guido me sacó así, vino con su libro en la mano de lo que escribió hace años sobre el tema de los trenes. Vamos a hablar de trenes el día de hoy. Y vamos con los trenes. Miren ustedes lo que hemos preparado, para que se enteren. Es mayo de 1851. El Perú ostenta el primer tren de Sudamérica. Es el gran paso a la modernidad. La construcción la ha impulsado el mariscal Ramón Castilla. Sí, el mismo que ha acabado con la esclavitud, pero quien inaugura la gran obra vial es el presidente José Rufino Echenique. ¡Que viva la nueva era del Perú! Es la era del guano. El Perú ha alcanzado estabilidad económica. El guano es el oro de la época. El abono cuesta tanto como el metal precioso y nuestro país tiene mucho. Hay dinero a raudales en las arcas del Estado. El tren a vapor ha sido construido bajo la dirección del ingeniero británico John England, un genio que ha brillado en Japón, Australia y en casi todo Occidente. Los ojos del mundo están en el Perú. Europa nos mira. Estados Unidos nos aplaude. Brasil y Argentina se sorprenden por nuestro presente económico y ahora por nuestro tren. Este tren une la estación de Monserrate en el centro de Lima con la estación Guadalupe del Callao, del corazón de la ciudad al puerto Chalaco en 28 minutos, 13.7 kilómetros de vía férrea en menos de media hora. Han pasado 175 años y la marca de este primer ferrocarril no ha podido ser batida. Al contrario, hoy, en 2026, este tren no existe. E ir en bus del centro de Lima al Callao puede tardar 2 horas. Sí, 2026. Tráfico por todos lados. Vías férreas olvidadas y agonizantes. Caos vehicular. El Perú desconectado y dividido. ¿En qué momento pasamos de ser pioneros en ferrocarriles a colocarnos en el patio trasero de la modernidad? Pero vamos paso a paso. Año 1856. Poco después del tren Lima-Callao, se inicia el servicio del ferrocarril Tacna-Arica, la única vía internacional que aún está en pie y que recorre 70 kilómetros. Mejor volvamos al pasado, porque en la década de 1870 el Perú atraviesa la época dorada de los trenes. José Balta y Montero es el presidente del Perú. Estados Unidos y Europa compran nuestro guano por toneladas. Se supone que hay mucho dinero en las arcas del Estado. Las empresas extranjeras quieren invertir en el Perú. Así se inicia la era del boom de ferrocarriles. Balta pone el destino de los ferrocarriles en el empresario y contratista estadounidense Henry Meigs, conocido como el Gran Ejecutor. Precisamente Meigs
lidera la construcción del ferrocarril central que sale de Lima y llega hasta Huancayo pasando por Loroya. Se trata del ferrocarril más alto del mundo, por la altitud que alcanza en Ticlio, nada menos que 4.768 metros sobre el nivel del mar. El ferrocarril central tiene más de 400 kilómetros de vía férrea y ha sido diseñado por el ingeniero polaco Ernesto Malinowski. Es una joya de la modernidad del siglo XIX. Pero hay más. Henry Meix también se encarga de la construcción del ferrocarril del sur del Perú, que conecta Mollendo, Arequipa y luego Arequipa-Puno, llegando finalmente a Cusco en 1890. Las obras ferroviarias no paran. Pero todo boom tiene su caída, y el peruano no es la excepción. Los ferrocarriles cuestan millones de dólares, más de lo previsto. Los problemas políticos, la corrupción y la mala administración abren un forado en la caja fiscal. El Estado comienza a hipotecar su futuro. Se empeñan las reservas de guano y salitre. El oro blanco se esfuma. En 1875 varias obras ferroviarias se paralizan. El país ya no puede pagar. Y en 1879 la Guerra del Pacífico termina de sepultar el sueño ferroviario. Aquella guerra produce la destrucción física de infraestructura por parte de las tropas chilenas, la paralización de la inversión extranjera y la pérdida de territorios salitreros en Tarapacá que financian parte de los proyectos ferroviarios. Tras la derrota, el Perú quedó arruinado. En 1889, el Estado entrega la red ferroviaria en concesión por 66 años mediante el contrato Grace. Nace la Peruvian Corporation. En total, el Perú llegó a construir casi 5.000 kilómetros de vías férreas, 46 ferrocarriles en todo el país, 64 túneles y 18 puentes para que los colosos de acero recorran nuestro país. Un túnel histórico es el Infiernillo en Huarochirí. Esta obra de la ingeniería que atraviesa montañas a más de 3.000 metros de altura es de las pocas que aún están operativas. El tiempo, el abandono y la falta de visión pasaron factura. Para el año 2007, 38 de esos ferrocarriles ya habían desaparecido. El país que fue pionero empezaba a quedarse atrás. Hoy el mapa ferroviario del Perú es reducido, fragmentado, insuficiente. La extensión de nuestra red es más corta que la de países con menos territorio como Bolivia, Chile o Colombia. Y la densidad ferroviaria es aún más preocupante. Apenas 1.57 kilómetros de vía por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Argentina tiene 31.9% y Brasil 29%. El Perú está desmantelado. En la práctica, el tren en el Perú se usa casi exclusivamente para carga y principalmente para minería. El 81% de la carga exportada se mueve en camiones. Solo el 18% viaja en ferrocarril. Una locura logística. Carreteras saturadas, mayor contaminación, mayores costos. Y a pesar de que la minería representa más del 60% de las exportaciones, el ferrocarril central opera al límite de su capacidad. Si se activan nuevos proyectos mineros en la Sierra Central, el tren simplemente no alcanza. Este déficit genera sobrecostos brutales. En algunas regiones aisladas, el costo logístico llega hasta el 80% del valor final. Resultado: menos competitividad, más desigualdad. Y en el ranking mundial, el Perú ocupa puestos rezagados en infraestructura. Nuestro país está desconectado. Pero no todo está perdido.
Hay salidas, hay formas de invertir y esta vez tenemos que hacerlo bien. Hay una propuesta que busca convertir al tren en la columna vertebral del desarrollo de la sierra peruana. Se trata del eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes, un proyecto social, territorial y productivo. Está pensado para más de 70.000 centros poblados, muchos con menos de 100 habitantes, 6 millones de peruanos históricamente olvidados. El objetivo, crear una clase media campesina, darle valor a productos andinos como la maca, las papas nativas, los granos ancestrales, crear políticas para el desarrollo rural, generar infraestructura determinante y así mejorar la productividad del capital. El eje atravesaría 11 regiones de la sierra y tocaría otras 3 de manera tangencial. Pero hay más. El corazón del sistema sería el primer hub ferroviario del Perú, el Valle del Mantaro. Si bien nuestra costa es importante y ya se están desarrollando grandes proyectos en el litoral, no podemos olvidar la sierra y la selva peruana. Recordemos que en el incanato, el camino Inca o Capac-Ñan era trascendental para unir a las poblaciones. Por eso el tren transcontinental de los Andes representa un nodo logístico, estratégico, productivo. Este proyecto también abre la puerta a la conectividad bioceánica. Perú conectado con Brasil o Bolivia del Atlántico al Pacífico y todo articulado con el puerto de Chancay. Una inversión de 12.000 millones de dólares que representa la construcción de 3.000 kilómetros de vía férrea dentro del Perú. Con el transcontinental se salva ese muro que representa la cordillera y así la selva se conectaría con distintas regiones del Perú. Mientras el Perú duda, otros ya avanzan. Empresas chinas han puesto en marcha ferrocarriles mineros modernos, eficientes, de alta capacidad. Trenes dedicados exclusivamente al transporte de minerales desde los Andes hasta los puertos. Por ejemplo, China Power Construction construirá un ferrocarril de 420 millones de dólares que conectará las minas del centro con el puerto de Chancay. Este proyecto ferroviario de 120 kilómetros generará millones de dólares de ahorros en costos logísticos y potenciará la competitividad exportadora. Menos camiones, menos accidentes, menos contaminación, más competitividad, más rentabilidad. El modelo existe, funciona. La pregunta es simple: ¿por qué no escalarlo a nivel nacional? Pero el problema no está solo en las regiones. Lima es hoy una de las ciudades con peor tráfico de América Latina. Horas perdidas, contaminación, estrés. Y sin embargo, en 1851, Lima ya tenía un tren moderno. Hoy, el futuro pasa por trenes de cercanía. Lima-Callao, Lima-Chosica, Lima-Lurín. Redes ferroviarias urbanas e interurbanas, integradas al metro, a los buses. Menos autos, más calidad de vida. El tren no es el pasado, es el presente y el futuro. El Perú fue pionero. Tuvimos el primer tren de Sudamérica. Construimos las obras ferroviarias más audaces del continente, pero perdimos el rumbo. Hoy pagamos el precio del abandono. Un país desconectado es un país desigual, pero la historia también enseña algo más, que cuando el Perú decide, avanza. El tren no es solo acero y rieles, es integración, desarrollo, futuro. ¿Volveremos a ser pioneros o seguiremos viajando en el último vagón de la modernidad? Díganme ustedes, mis queridos amigos. ¿Estás emocionado, Guido Penalty? Claro, ¿cómo no? Emocionado. Además, no he tenido ninguna participación en lo que acabo de ver
y estoy de acuerdo con el 100% de lo que he visto. Robert se ha Sí, tenido... sí. Y tú estás más emocionado que todos. creo. Y realmente creo que la propuesta del proyecto ha sido comprendida en 100%. Ha sido comprendido al 100%. En cierto modo, permítame tomarme esta licencia, me siento halagado con este video. Y realmente se tiene que cumplir el objetivo supremo de la propuesta del proyecto, mi querido Guido, Sí, claro. mi querido Sí, Nicolás, que es incorporar lo que manda en este momento la historia es incorporar a la Sierra Longitudinal del Perú Sin duda. al comercio internacional de Latinoamérica. Claro, pero Primero al comercio interno, nacional, que no está desintegrado. Lo que venden los cajamarquinos no lo compran los cusqueños. Tienen que salir a Lima y bajar y dar la vuelta. Ya no se justifica. No hay suficiente eficiencia en esto. Toda teoría me regional. piden que hables al micro, tú con la experiencia que tienes. Toda la teoría de desarrollo regional te dice que un efecto fundamental para el crecimiento es la articulación de los mercados regionales dentro de nuestro país. Ahora, entonces, esto es fundamental. Pero ¿de Guido, acuerdo? comencemos por revisar un poco qué nos pasó, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está sorprendida de lo que está viendo. Es decir, nosotros hicimos el primer tren de Sudamérica, fuimos pioneros, la modernidad estaba acá, ¿no es cierto? Y todo lo que eso implicaba en términos de integración, incluso Guido ha sacado acá un artículo. ¿Cuándo escribiste ese artículo, Guido? En el 80 y tantos. En 1850 a 1879, el primer boom, asociado, como bien se ha dicho, al guano. Al guano, claro. Tuvimos 53 proyectos construidos a medias y proyectados. Mira, acá está la lista. Por presidente, por toda la información. O sea, llegamos a tener, Sí. o se construyeron 53 vías férreas. Se construyeron y se proyectaron. Es impresionante. Y ahí no están toda la data que después he juntado sobre la selva. Que esa es otra cosa importantísima. Si yo tuviera que criticar, sin ánimo de nada negativo, lo que he visto en estos 12 minutos, lo único que te ha faltado es las propuestas de Abel Cerrudo, lo aplaudo desde acá, Abel, que tiene un proyecto para integrar la idea que he escuchado hoy día con la selva. Y terminar de... Y lo de la selva, si me permites, Guido, no es nuevo. Alguien le está sonando el teléfono ya, Guido. Que empezó un proyecto para hacer un tren en la selva, que debía conectar Pucallpa, ¿no es cierto? Y quedó tirado el proyecto. Sí. Y es el proyecto Tambo del Sol, que realmente conecta... Era Tambo del Sol Pucallpa, ¿no es cierto? Claro, y toda la zona que justo tocábamos anteriormente, toda la zona de Posuso, toda la zona del Codo del Posuso, todo el tema de Oxapampa, iban a conectarse a través de ese proyecto Tambo del Sol, que sería formidable incorporarlo nuevamente a la Sierra del Perú para poder trabajar juntos. Y con el caucho hubo un proyecto y se construyó la cauchera que estaba en la zona del Madre de Dios, construyó un ramal que salía de Puno, iba a Madre de Dios. Y tenías el otro que salía de Eten y debía llegar al Marañón, a Puerto Limón. Así es. O sea, todo eso ha Así es. existido. O sea, realmente el concepto de conectividad del Perú realmente era ferrocarrilero. Siempre fue. O sea, siempre. Claro, pero la pregunta es qué nos pasó, porque hemos hecho un recorrido, no sé si podemos poner algunas imágenes. Por ejemplo, ¿no? Tú vas a Pacasmayo, no sé si tenemos las imágenes de Pacasmayo, hay un hotel que se llama Ferrocarril. El hotel se llama Ferrocarril porque era la estación de ferrocarril, porque en Pacasmayo había un tren que iba hasta Cajamarca, hasta Chilete, ¿no? Claro. Es más, perdóname, Lima, Puente Piedra, Piedras Gordas, eso eran estaciones de tren, porque el tren pasaba por atrás de Pasamayo, llegaba a la hacienda Bosa, pasaba por Huaral y terminaba en Sayán. ¿Te puedes imaginar esa maravilla? Y ahora vienen a contarme, hay que hacer los trenes para la zona de... Oye, lo tuvimos, yo lo he visto... Cerro Azul, yo lo he Cerro visto Azul, la gente funcionar. que va al sur pasa por Cerro Azul y hay como unos almacenes, eran los depósitos
del puerto que estaba conectado a la estación de tren de Cerro Azul, porque ahí también había tren. Claro, y hasta Cañete y hasta ahí que estaba programado. por supuesto. Y no se olviden cuando se crea el ferrocarril central del Perú, es Cerro de Pasco, Huancayo, claro. Desvían el proyecto a Huancavelica, Exacto. pero inicialmente la idea central era recorrer Huancavelica, Ayacucho, Por supuesto, Cusco, claro. Puno, Lago Titicaca. O sea, Mira. fíjate el concepto de turismo que ya existía. Esa imagen, Sergio, es de Huayanca, ¿no es cierto? Ese es de Pacasmayo, ese es el tren de Pacasmayo. O sea, había tren en Pacasmayo. Y yo me acuerdo lo de Huayanca, porque yo vi la muerte de ese tren cuando hubo el terremoto del 70, ¿no? ¿No? Esto era Pacasmayo, Chilete, pero había un tren que la gente más joven no tiene ni idea que existía, que subía desde lo que hoy es Chimbote, desde el Santa, Claro. hasta el Callejón de Huaylas. Recuay. ¿No? Hasta Recuay ¿no? llegaba Entonces el tren. subía el tren, o sea, Por el Cañón había del un Pato. tren, o sea, no es que tenías que hacer Exacto. toda la vuelta que da Sí, por sí, la sí. laguna de Conococha, no, 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 entraba por tren Cañón del Pato, al Recuay. Cañón del Pato ¿no? Y toda la zona turística de Huaraz, todo Sí, hubiera claro, por realmente supuesto. crecido No. mucho más. Todo lo que es Ancash. Esa imagen, ese Huayanca, del tren de Huayanca. Además, yo tengo una historia familiar. Mi abuelo era proveedor, era un joven emprendedor, ¿no? Y ganó mucha plata como proveedor del mantenimiento y del tren, ¿no? Porque que eso es el otro tema, que la construcción y el mantenimiento del servicio de trenes supone no solamente la atención a negocios existentes, sino genera negocios de abastecimiento. ¿no es cierto? Multiplicadores por todos lados. Mira, tú hablas de tu abuelo, yo te puedo hablar del mío. Mi abuelo era italiano, era sindicalista. ¿En qué trabajaba? En la vía férrea de Italia. Y miren la integración que tiene hasta hoy día toda Italia vía ferrocarriles. Así es. Y por eso la he estudiado, porque además, como te digo, tengo los trenes en el gen del abuelo, ¿no? O sea, creo en esto firmemente, y hay cosas increíbles, ¿no es cierto? Porque tú has citado muy bien también todo el problema de Lima. Lima Callao hasta la punta, donde yo crecí. Yo me iba en tranvía al cine, a la Plaza San Martín, cuando tenía 12, 14 años. Pero también te ibas de Lima a Chorrillos en tranvía. En tranvía. En tranvía. Ese es otro tema fundamental que hemos perdido. Y déjenme decirles, ¿no? Los conceptos de diseño, vamos a decir, en las ciudades, en los centros poblados, eran realmente con un concepto de modernidad para ese entonces. Claro. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en Huancayo, por ejemplo, para la década de los 60 más o menos, digamos el estanco de la sal, digamos todo lo que era la cervecería, había fábrica de cerveza en Huancayo, todo el tema industrial de lo que es los tejidos, todo se hacía a través del ferrocarril. Cuando el ferrocarril llega, motiva el tema industrial en Huancayo. Y es más, tienes hasta vías de evitamiento para los trenes, para que puedan dejar los vagones con la carga, o sea, los coches con la carga, dejaban ahí para que descarguen, 1 o 2 días iban descargando y la línea no se veía afectada. Yo me he subido a un tren aquí, al costado del Palacio de Gobierno, en la estación de Desamparados, y he llegado a Huancayo en tren. Yo, a los 16 años. Qué lindo. Lo he vivido. ¿Y sabes dónde me alojé? En el Hotel Ferrocarril que tú has citado, que también había en Huancayo, había Hotel Ferrocarril. Pero Era la lógico. pregunta es esta, ¿cómo es posible que si fuimos pioneros, ¿no es cierto?, en el desarrollo ferroviario, que además, si uno empieza a revisar, estaba directamente asociado al progreso en otros, o sea, por ejemplo, en Cerro Azul, porque había agricultura, en Pacasmayo, Azúcar. porque, ¿no es cierto? Claro, Porque, azúcar. ¿no? El arroz, ¿no? Que se movía en toda esa zona de Cajamarca, ¿no? Tienes imágenes de Cerro Azul. Ahí están los rieles, que es lo único que queda, los rieles de Cerro Azul. ¿Ah? En Eten tienes lo mismo. En Eten. Puerto Eten es exactamente Claro, en igual. Eten y Pimentela eran. Ese era el vagón, lo que queda de Cerro Azul. El último vagón que funcionó en Cerro Azul. Y ahora, así como surgen ciudades, surgen pueblos, recordemos que va muriendo el tren,
va retirándose el tren, va desmantelándose las líneas férreas y van muriendo ciudades. Mira, te voy a contar algo alrededor de lo que tú dices. Si tú subes Lima-La Oroya, ¿correcto? Bajas por Yauli y ahí nomás hay un pueblito que se llama Kotov. Kutov, así. ¿Y sabes lo que es Kotov? El punto donde se cortaba el ferrocarril para que diera la vuelta y viniera a Lima de regreso. Había un letrero que era cut off. Bueno, claro, así se llama. En inglés, sí. Es inglés, está puesto ahí, porque la Peruvian, como tú muy bien has dicho, adquirió ese proyecto gracias al contrato Grace y entonces todo estaba en nombre de inglés. Y entonces los ciudadanos de ese pueblo son de cut off. Así es. Ahora, así es. estamos enfrentados, y yo creo que mal, a la discusión de los trenes, ¿no es cierto? Porque por un lado hay la discusión electoral del tren Lima-Chosica, ¿no? Que obviamente que hay que tener el tren Lima-Chosica, Callao-Chosica, o sea, obviamente, ¿no es cierto? Así como obviamente hay que hacer el tren desde Chancay hasta Santos o hasta donde sea en Brasil que integre el continente. Pero tenemos que tener nuestro propio proyecto como país para el desarrollo ferroviario y por eso es tan importante lo que Robert propone. O sea, integremos no solo al Perú, integremos a Sudamérica, vamos a reconstruir el imperio de los incas con la red de trenes, o sea, vamos a crear aquello que fue, o sea, los incas tuvieron dos grandes genialidades, la infraestructura vial y el manejo del agua. Entonces, comencemos por la infraestructura vial, ahora que no tienes que caminar, pues, ¿no? Claro. Como en esa época, ahora tienes los trenes para empezar, ¿no? No, o sea, hagamos esta extraordinaria red, ¿no? La espina dorsal de la economía del Incario era la sierra, articulada verticalmente. Lo has dicho tú, el Capañán. Eso tenemos que reconstruirlo. ¿Cómo es posible que del Cusco a Quillabamba, donde había un tren y que debía haber seguido a Quepachiato para la integración turística, que muy bien señalas, vino un huaico, se llevó un pedazo del tren y nunca más hemos reconstruido el tren, ni siquiera hasta Quillabamba? Eso es una barbaridad. Ese tren debería seguir a Puno y debería terminar en Cajamarca. Así es. Eso es lo que debería ser, a ojos cerrados. Y de ahí pasarnos a Bolivia, evidentemente, incorporando toda la ruta de la soya boliviana, que nos comemos nosotros, ¿no es cierto? Y de ahí a Brasil. Argentina, Brasil. Es decir, tenemos que pensar, como propone Robert, una red ferroviaria andina, ¿no es cierto?, que recorra transversalmente el país, pero no está recorriendo transversalmente el país, está conectando Argentina con Ecuador y con Panamá, o sea, estás integrando el continente. Claro, pues como en la época republicana, ¿no? En la época republicana Panamá era un factor importante. Sí, claro. Era un factor importante. Mira, perdóname. Sí, ¿no? claro. Tienes que Panamá, Colombia, Ecuador, toda la sierra longitudinal del Perú, y ahí tienes que hacer unas conexiones a todo lo que es Venezuela y todo lo que son las Guyanas. Tienen que integrarse necesariamente y sigues bajando y ahí entras a Bolivia, como bien dice Guido, y como bien dices tú, Nicolás, tenemos que conectarnos con Argentina, Uruguay. El puerto Ileus en Brasil y el puerto Santos son clave junto con Uruguay y Chile. Entonces, pero la lógica no ha primado en el sentido de siempre. En lugar de hacer medios de comunicación que sean masivos, hemos hecho medios de comunicación que sean absolutamente individualistas. El camión y el auto, que te cuesta muchísimo más en términos de efectos. No, y además ni siquiera lo hicimos bien. Vamos, uno de los capítulos de esta serie, Plan Perú, la estamos trabajando con el ingeniero Jorge Lazarte Conroy, que es una eminencia en el tema, y lo que él dice es que optamos por las carreteras y encima optamos mal, porque no tenemos, creo que tenemos construido el 10%, sí, claro. más o menos el 10% de lo que deberíamos tener en infraestructura de carreteras. Así. Y hemos hecho carreteras donde no debemos hacer carreteras. Las pendientes, los huaicos, o sea, todo el tema, realmente todo el tema de recorrido que tiene, por ejemplo, la carretera central actualmente. 300 kilómetros por hora, 300 kilómetros de distancia, no puedes hacerlo en 9 horas. O sea, es totalmente absurdo. El día de ayer, para venir acá a Lima, tuvimos que tomar un auto. No, la carretera está fatal con miren esto, dato exacto. Bajas Ticlio a 10
15 kilómetros por hora. Sí, claro. O sea, oye, Atrás de 15 camiones. eso es inaudito. Claro. Entonces, con Cuando un sistema ferroviario, multimodal, claro, subes los contenedores y subes el tractocamión. Así te es. sube al tren y el tren te lo sube. Así Por y la supuesto. gente va descansando en la cabina de atrás. No, y además túneles, pues. O sea, una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve la primera vez en Italia, cuando era joven, es venía por la carretera o por el tren y de repente había una montaña. Y, si estuvieras en el Perú, subes en un serpentín, bajas en el serpentín. No, ahí simplemente hay túneles y atraviesas las montañas y los Alpes Así no es. detienen, ¿no? Toda Italia está interconectada con trenes, longitudinal, obviamente. Y haces ramales donde corresponde, que es lo que deberíamos tener acá. Nuestra estructura central, nuestra espina dorsal económica, tiene que ser la Sierra del Perú. Definitivamente. Un gran ferrocarril que una claro. ¿no? Que recorra todos los Andes Claro. y que conecte con la selva, que conecte con la costa, que Exacto. conecte la minería con los puertos, que conecte con Brasil, que conecte con todos los países. y fíjate, ¿no? y tiene que ser Cajamarca, La Libertad, Claro, Ancash, claro. Huánuco, Pasco, Junín, toda la zona minera, la gran zona minera. Y ahí tenía que haber Huancavelica, plantas no Ayacucho. solamente para extraer mineral, sino que si tienes este sistema, vas a justificar económicamente que hayan plantas siderúrgicas. Por Es decir, supuesto. para darle valor Así agregado a es, ese mineral así es. y sacas planchas de cobre o planchas de... ¿no? Alambres, por Claro. lo menos, Entonces, alambres. ya Oye, tu No, porque costo- lo que estamos haciendo es, Guido puede dar fe, porque Guido vivió en carne propia el final de la desindustrialización del Perú. O sea, terminado siendo, estoy exagerando, ¿no? Pero digamos, exportadores de piedras. Porque ni siquiera hacemos refinado como los chilenos, ¿no es cierto? Que el mineral por lo menos lo procesa más que nosotros. tenemos 3 plantitas ¿no? nada más. o Pero sea, tendríamos que y estar ahora pues en otro capítulo, ¿no es cierto? Pero si no hay comunicación, si no hay, o sea, si tú tienes centros de producción minera, en esos centros de producción minera hacen mega refinerías, ¿no es cierto? Y a partir de eso todo cambió, porque pues el siguiente paso va a ser industria. Yo me acuerdo que usted ya me contaste que cuando yo era ministro de Fujimori de Industrias, ¿no? Sí. Renunció porque ¿de qué industria? Si ya no queda ninguna casi. ¿No? Más Y o fí- menos así fue y la fí- historia. y Nicolás, fíjense, Sí. y aparte podemos empezar a trabajar la transformación de los valles iterandinos. O sea, realmente que los valles se vean motivados porque va a haber conectividad, va a haber elementos que realmente va a aglutinar esfuerzos productivos y todo el tema agropecuario, todo el tema forestal que está en boga ahora, Por va a supuesto. tener que surgir. Esta lógica de la línea amarilla, donde estás abasteciendo el metropolitano, esa misma lógica extrapolada a toda la sierra de mi país, con todos esos valles que tú dices, interconectados a esa espina dorsal. así es. Y entonces comienzas a llevar productos de un lado a otro, de Cusco a Cajamarca, de Cajamarca a Huancavelica, y la gente se tiene que mover. No es como ahora, que si quieres estar en Huancavelica y quieres llegar a Huancayo, sale más fácil bajar a Lima y volver a subir. Eso es un absurdo. Total, absoluto. ¿Por qué? Porque todas las dinámicas interregionales van a tener que verse favorecidas. O sea, la dinámica de conectividad interregional, económica, social, política, todo lo que fuera, y va a conectarse y sobre todo que va a haber un concepto nuevo que va a surgir, que son realmente el tema de las macroregiones, porque tenemos que exigir la complementariedad de las regiones. Mira, aprendamos de Estados Unidos y de su historia. Empezaron a construir un ferrocarril en la costa del Pacífico, en California, y otro en la costa oeste. Y pusieron un premio a ver quién avanzaba más rápido para llegar a interconectarlo. Así es. Interconectaron todo Estados Unidos y crearon ese monstruo económico que es la zona central de Estados Unidos. Eso es bien interesante, ¿no? Así Como el otro día, y yo sé que no es el mejor ejemplo, pero Correa, Rafael, el expresidente de Ecuador, que en ese punto le doy la razón, él decía, ¿cuál es la gran diferencia entre nosotros y los Estados Unidos? Que las 13 colonias británicas se juntaron, se lanzaron a conquistar su país y los ferrocarriles fueron claves en la integración del país, claro. mientras nosotros en Sudamérica lo único que hicimos fue dividirnos, partirnos cada vez más, ¿no es cierto? Estamos fraccionados y como repúblicas, digamos, distintas, pero encima ni siquiera estamos integrados, Nada. ¿no es cierto? Y Claro. fíjese lo que ha producido en Estados Unidos. Es el desarrollo agropecuario de toda la zona central.
E industrial, ¿eh? Por supuesto. No te olvides de la Sí, zona así industrial es. norteamericana. Ahí está el bastión de Trump, la electoralmente zona, hablando, en la inclusive. zona central, por Claro. supuesto. Yo por supuesto. Industria. lo lamento, pero tenemos que ir terminando hoy. Terminemos. Por hoy. Sí, dime, Sergio. Mira, antes supuestamente hay ahorita proyectos claves para el tema ferroviario en el Perú. Uno de ellos creo que es el más sonado, el túnel trasandino y corredor de Lima, que une Lima con Junín, pero todavía son proyectos que en la práctica y en la realidad todavía falta mucho tiempo para podernos desarrollar. Que son la carretera, ¿no? Claro, el túnel trasandino es un tema ferroviario, efectivamente, pero sin embargo habría que incorporarlo a una red mayor. En este momento lo que necesitamos es no pensar en unir Oroya, Huancayo, Huancavelica con Lima solamente. Lo que tenemos que empezar a pensar es en una dinámica nacional y, ¿por qué no, latinoamericana? Pero es esencial, por amor de Dios, caigamos en algo que es fundamental. No hagamos proyectos aislados y separados. Eso fue parte del gran problema en la época del guano. Haces aquí, acá, aquí, más allá, nada interconectado, al final te quedaste sin plata porque gastaste más haciendo muchos que nunca se acabaron en el periodo antes de la guerra con Chile. Finalmente todo se detuvo, todo colapsó, no hicimos uno. No, y además hay que ser uno bien conscientes. hecho, aparte de Lima Callao. Claro, y de eso hemos hablado, que son, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una importante inversión china en el Perú, es el principal socio comercial del Perú largamente, pero ellos tienen sus propios intereses, que tienen que ver con sus necesidades. Entonces nosotros somos parte de su nueva ruta de la seda, o como quieran llamarle, ¿no es cierto? ¿Qué quieren ellos? La soya de Brasil, ¿no es cierto? Y de paso de Argentina, porque para darle de comer a 1.200, 1.300 millones de personas necesita mucha soya, me decía un amigo chino. Y por el otro lado les interesa la riqueza mineral del Perú, ¿no es cierto? Y para eso necesitan, por eso es que este primer tren que están lanzando es un tren minero. Así es. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos nosotros Así es. como país? ¿Cuál es nuestro proyecto nacional? ¿No? Y Más allá de los intereses de los otros, que nos vamos a encontrar y los podemos aprovechar a favor nuestro. Es decir, mira, Robert, lo que te voy a decir. Ya, los chinos necesitan como el aire para respirar en este momento, conectarse con Brasil, conectar el puerto de Chancay con Brasil. Están desesperados. Ya, pero nosotros tenemos nuestros propios intereses. Entonces, ayúdenos a resolver nuestro problema y nosotros los ayudamos a resolver el suyo. Y tiene que ser un tren totalmente multipropósito, multisectorial, porque eso es lo que necesitamos en el Perú. Ahora, en este momento, la ruta de la seda, la China ya está en Francia, está en España. O sea, Ahora, todo el continente europeo está conectado junto con Asia y pronto con el África. Quiero terminar una cosita antes que se me corten. Miren, esta propuesta del tren, que lo he escuchado a muchos políticos, el Tacna-Tumbes. Oye, la costa peruana ya tiene autopistas. ¿De qué estamos hablando? Prioricemos el gasto del Estado peruano. ¿Y dónde lo necesitamos primero? Después, si nos sobra plata, hacemos el tren Tacna-Tumbes, si quieren ustedes. Porque ya tengo autopistas hasta Trujillo, hasta Piura, hasta Ica, hasta Arequipa. No, necesito la sierra de mi país, por amor de Dios. Y que va a conectarte con la selva. Exactamente. La selva va a conectarse No, automáticamente. tienes el gran tren andino que te conecta con la selva, Exacto. que conecta la producción minera y agropecuaria con los puertos Así y con las ciudades en la costa, es decir, Y que crea mercado interno, por amor de Dios. Guido. El Perú no puede vivir solamente de exportación de materias primas y de recursos naturales. Y tenemos el segundo eje de conectividad, que es el litoral peruano. El Perú tiene 61 puertos. Sí, claro. 61 puertos, mi querido Nicolás. Estamos hablando de 5 o 6 puertos cuando tenemos para desarrollar 61 puertos de uso nacional, internacional, etcétera, yo sé que da ganas de seguir hablando, pero tenemos que Sí, terminar claro. por hoy. Y Es vamos que a seguir hablando porque la culpa- vamos a... la Yo, culpa es yo tuya. los quiero convocar a que miren, al comienzo pensamos que este tema del Proyecto Plan Perú iban a ser unos 12 capítulos, de ahí pasamos a 16, ya con Alfredo Pomareda, a quien le agradezco la chamba espectacular que ha hecho para esto, van a ser 18 creo, y me parece que van a ser más. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es crear un espacio donde discutamos lo que hemos hablado hoy,
que no está en la agenda nacional. ¿Cómo es posible que no estemos discutiendo esto? O sea, hace rato que esto debía estar, ya deberíamos estar en otro capítulo, ¿no? Pero Bueno. lamentablemente, la manera como ha sido entendida la política nos ha desviado de lo que debería ser nuestros objetivos como país. Yo les agradezco infinitamente por estar con nosotros y los comprometo para seguir con esto. Seguir con esto y no paramos, imponerle, por eso les digo, este es el candidato 37. Perfecto. Hay 36 personas que quieren ser candidatos, nosotros somos el candidato 37 porque lo que proponemos es un programa para el que gane las elecciones, lo lleve adelante, porque es lo que el país necesita. No, y éxitos a tu programa, Nicolás. No, me muchas parece gracias. excelente. Me Y parece esto lo excelente. vamos a viralizar y yo quiero convocar a la gente que vea este espacio, que le parezca que está bien, que lo comparta, que esta discusión se extienda, que empecemos toda esta semana para empezar a hablar de trenes, por Dios, de lo que fuimos, de lo que lamentablemente somos, pero sobre todo de lo que podríamos hacer si nos ponemos la pila. Cerramos por hoy, Sergio, nuestra... Salió muy bien esto, por Dios. A ver, ponle la cuña, por favor, porque tenemos que agradecer luego a los auspiciadores. Bueno, así como hemos hablado hoy de trenes, vamos a hablar más adelante de turismo, de pesca, agricultura, exportación, de minería, de energía. Olvídense de todo lo que vamos a hablar. Se van a caer ustedes de espaldas sobre todo lo que se puede hacer en el Perú, en más de lo que ya se está haciendo, de la industrialización del Perú que hemos perdido. Yo le digo a la gente más joven, ¿ustedes sabían que el primer automóvil que hizo la Ford que ensambló la Ford fuera de Estados Unidos fue en el Perú? Henry Ford III vino a Lima a inaugurar. En el Perú se fabrican automóviles ensamblados, ¿no? Que es por donde empieza el desarrollo de una industria, por el ensamblaje. Bueno, y ahora, ¿dónde están los carros producidos en el Perú? O sea, se van a sorprender con lo que tenemos. Antes de terminar, nuestro agradecimiento a los auspiciadores de este programa. A la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, sino que la pones en práctica con la infraestructura moderna, las clases en inglés y la metodología de aprendizaje exponencial. Todo lo que necesitas para destacar luego en el mundo laboral y, por supuesto, está licenciada por SUNEDU. También nuestro agradecimiento a Cenice Abogados, un estudio comprometido en defender lo que más valoras. Cada abogado se especializa en su área legal y te ofrece soluciones integrales para que tomes decisiones con seguridad y confianza. Los encuentras en su nuevo centro de asesoría inmediata, ubicado en la avenida Arequipa 2661A. Esto es en Lince, a solo 2 cuadras de Javier Prado. También nuestro agradecimiento a Bryson Hills Perú y a su proyecto Ciudad Industrial Huachipa Este, que te ofrece todo lo que necesitas como el mejor lugar para invertir en forma segura. Son lotes industriales a precios 100% accesibles, con financiamiento directo y a las mejores tasas del mercado. La única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas que ya están operativas y más de 2.4 millones de metros cuadrados ya vendidos. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Y finalmente, nuestro reconocimiento a los amigos de Hidrosilver y al reto que hemos hecho con el agua, la plata coloidal, que es agua que tiene ¿cómo se dice? Nanopartículas de plata, y que se supone que lo que te producen es que te limpian el organismo de bacterias, de parásitos, de hongos. Y yo me estoy sometiendo a la prueba, al reto de Hidrosilver, y vamos a ver qué pasa. Ya lo saben, se van a hacer cargo de mis obligaciones. Si me muero, pues hasta ahora me va muy bien, la verdad, hasta ahora me va bien. Si ustedes tienen interés en Hidrosilver, les doy un teléfono, 992-753-611. 992-753-611. Ahí les dan toda la información que ustedes requieran. Terminamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y les juro que me siento orgulloso de lo que hemos hecho hoy día. Por acá van las cosas. Por acá va. Gracias. Te enseñaron a repetir sin cuestionar. A, B, C. A repetir sin entender. Hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque
Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. Cenicia Abogados, defendemos lo que más valoras.